Hola, espero que estén muy bien. En esta oportunidad vamos a ver cómo agregar más términos en nuestro glosario local. Generalmente vamos a contar, en la mayoría de los casos, con el glosario que nos proporciona el cliente, ¿no? Con la terminología que ellos consideran relevantes. Pero también tenemos que tener presente que a veces hay terminología que aparece de manera repetitiva, ¿no? Y que encontramos con mucha frecuencia en el texto, que no aparece en ese glosario. Pero la idea también para mantener esa consistencia es muy importante usar el glosario como referencia, ¿no? Y como nuestro apoyo y respaldo, porque son palabras simples en muchas ocasiones que pueden ser con distintas acepciones, pero para no estar pensando cuál elegimos previamente, usamos nuestro glosario local y podemos tener presente en cada oración que vaya apareciendo cuál es el término que decidimos que aparezca a lo largo del texto. Entonces, acá les vamos a mostrar unos pequeños ejemplos. Es decir, yo, en este caso, yo ya tengo mi glosario armado, ¿sí? Entonces acá ya estaba, se llama glosario Demo 1. Es decir, que todo lo que yo incluya en esta presentación va a ir y se va a guardar y actualizar en este glosario. Volvemos a la pestaña de Project Files y vamos después también acá, a la parte del editor, donde estamos trabajando. Entonces, generalmente el cliente, si tenemos terminología del cliente, ya va a aparecer resaltada, ¿no? Es decir, en los distintos colores. Generalmente el verde va a ser que es un término exacto, es decir, que es exactamente como está guardado en el glosario del cliente. Después amarilla es como una fasi, es decir, que puede ser que haya una variación mínima desde singular plural, por ejemplo, ¿no? O que esté denominada de femenino masculino, en fin, son unos pequeños cambios, pero que la base de la palabra va a estar incluida. Y después también vamos a encontrar otro color que es un violeta, que por ejemplo nosotros tenemos la palabra como un verbo, pero se presenta en el texto como un sustantivo o un adjetivo, es decir, que ya varía un poquito más. Ahí muestra, con el color, se muestra con el color violeta. Pero el más representativo siempre también va a ser el rojo. El rojo indica que no hay ningún tipo de coincidencia, es decir, que no se siguió para nada la regla, la palabra elegida, ya sea por el cliente o mismo dentro de nuestro propio glosario. Por lo tanto, vamos a ver. Vamos acá viendo, por ejemplo, yo digo que esta palabra siempre aparece. Inclusive yo a veces no la quiero escribir. Es decir, que si llega a aparecer, en vez de estar utilizando, ¿no? Letra por letra cada vez que tenemos que escribir, podemos resumirlo porque si nosotros incluimos la primera letra, ya seguramente salta el resto. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, ¿cómo hacemos para guardar palabras cada vez que vemos y nosotros consideramos que nos va a servir en los pasos posteriores? Resaltamos una y resaltamos la otra, es decir, resaltamos lo que aparece en el texto original y supuestamente nuestra traducción. Una vez que tenemos las dos palabras resaltadas, vamos acá a la parte inferior, a donde está este más, donde dice Add Term, y hacemos clic. Nos va a aparecer este recuadro y nos van a aparecer las palabras tanto del source, que nosotros marcamos, como las del target, que también marcamos previamente. También tener presente que podemos guardar alguna pequeña descripción, que significa que es una ayuda a memoria, no sé, que aparecerá en tal parte, que femenino, masculino, en el caso que sea alguna cuestión que sea medio ambigua. Es decir, que ahí podemos nosotros en nuestro propio glosario, no en el del cliente, podemos hacer unas pequeñas aclaraciones, ¿sí? Que nos pueden ayudar. Entonces, eso también se puede agregar. En este caso, no creo que sea muy relevante, entonces no agregamos nada. Una vez que decidimos agregar o no y tenemos los términos, vamos a poner OK. Entonces, como verán, acá tenemos las palabras en verde, es decir, que hay una coincidencia total. Si nosotros
justo usáramos, por ejemplo, en vez de preguntas, sin querer nos olvidamos de poner la S, nos va a aparecer de esta manera. Nos va a aparecer en amarillo, es decir, como que hay una coincidencia parcial. ¿Sí? Entonces ahí eso es importante tenerlo, ¿no?, presente como para ayudarnos con los colores, es decir, que sea una alerta visual si nos confundimos. Entonces así ya sabemos que está exactamente igual. Entonces acá no habría ningún tipo de inconveniente, lo guardamos. Entonces, por ejemplo, acá también tenemos otro ejemplo. Yo ya había guardado previamente training como capacitación. Pero ojo, si yo sigo traduciendo y encuentro que aparece nuevamente training, que veo que es una palabra que se repite, como verán, en, en los distintos segmentos, es decir, que es una palabra que no incluyó el cliente, pero realmente es importante. Entonces, como ayuda a memoria, en mi propio glosario voy a incluirlo. Es decir, que training, yo ya sé que va a ser capacitación, que no va a ser entrenamiento, que no va a ser formación. Entonces acá, ya al tener la palabra en rojo, tenemos que saber que el glosario no se siguió, por el motivo que sea. Entonces, esto nos tiene que ayudar, nos tenemos que ayudar con estos colores como para poder usar las palabras correctas. Por lo tanto, acá, si yo ya veo que no es la correcta, la agrego la correcta y se va a transformar en verde automáticamente. ¿Sí? Entonces, y también acá tenemos, acá lo guardamos, en la parte acá superior, por ejemplo, teníamos roles, pero está como en violetita. Entonces, ¿qué significa? Rol también es otra palabra que suele ser como papel, se puede usar como rol, se puede usar como función. Es decir, es una palabra que tiene distintas acepciones, distintas posibilidades. Entonces, también creo que al ser repetitiva y ser confusa, y para mantener también la consistencia, lo ideal es utilizar una y definirla, la que ya sea que esté en la memoria o bien una de nuestra elección. En este caso, función. Y por lo tanto acá, por lo que vemos, roles, está como en violetita, también es una llamada de atención mínima, pero bueno, que no se está siguiendo el todo. Entonces vamos a usar funciones, no función. Ojo con eso también, porque si bien está marcado en el glosario función en singular, la palabra en el texto está en plural. Entonces tenemos que mantener, ¿no?, el número también dentro de la palabra. Es decir, mantener obviamente la base de la palabra, pero escrita de la manera correcta. Por lo tanto, funciones y no rol, por más que rol esté bien. A eso es lo que voy. Lo importante es saber, por más que la otra palabra esté bien, usar las palabras del glosario que ya hayamos decidido previamente por un motivo de elección previa en las memorias del cliente o en las 100% del cliente. ¿Sí? Entonces, de esta manera ya unificamos. Y vemos cómo sería. En este caso, otra recomendación también que no parece menor, pero es importante. A veces los nombres de las empresas o nombres de las marcas, obviamente uno dice, bueno, no es necesario. Pero yo recomiendo que las marquemos, porque me pasó en más de una oportunidad, entonces las marcamos y podemos ponernos acá como referencia nombre de la empresa, por ejemplo. ¿Qué pasa con eso? Puede haber un error de tipeo que me pasó como ejemplo, y en realidad el glosario me ayudó a darme cuenta que había un error que a simple vista no se notaba, pero estaba. Entonces, esto también es importante, ¿no? Decir, bueno, el nombre es algo básico, pero si llega a haber algún tipo de error, nos puede ayudar visualmente y no darlo por sentado que está todo bien. Y ahí entonces ya lo podríamos guardar. Acá, como verán, organización está en verde, pero el plural está organizaciones. Hay algo que está raro. Entonces digo, bueno, vamos a ver que capaz que me confundí. Puede ser que uno guardó mal el glosario. Entonces acá les voy a enseñar cómo se corrige. Vamos a la parte de abajo, hacemos clic en la palabra. Ven que acá cada palabra la podemos resaltar con el recuadro azul. Y vamos a la parte del medio donde dice Edit.
hacemos clic y como es nuestro propio glosario, lo podemos modificar perfectamente. Entonces ponemos, en este caso, el singular, porque no correspondería el plural, o bien pluralizamos el source, o bien ponemos en singular el target. Lo modificamos y ven, y ya queda en verde perfectamente. Entonces, todo eso se puede hacer y se puede ir agregando, podemos ir corrigiendo nuestro propio glosario, inclusive si decimos que este término, la verdad, ya lo sé, no lo considero más relevante, también se puede borrar directamente para no generar confusión, o capaz que duplicamos alguno. Entonces, acá podemos de nuevo seleccionar el término que deseamos y tenemos la cruz y podemos eliminarlo. Nos va a aparecer este cartel, ponemos yes y ya quedaría eliminado y por lo tanto ya no queda resaltado de ningún tipo de color. ¿Sí? Eso es muy importante también para que sepamos. Si lo eliminamos, se eliminan todas las señalizaciones de colores que teníamos previamente. Así que bueno, espero que les resulte útil. Les recomiendo muchísimo que armen sus propios glosarios locales como referencia de palabras simples, comunes, que suelen aparecer mucho, como company. Bueno, compañía, empresa, ¿cómo lo decido? Entonces, y ahí mantenerlo a lo largo. Más que nada en estas palabras simples que generan a veces más posibilidades de significados, y bueno, entonces para definir uno y ya quedarnos tranquilos que es ese y no otro, utilizamos este recurso que es el glosario como ayuda. Espero que, bueno, les sirva, aplíquenlo, se los recomiendo mucho y bueno, después me cuentan.